Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo a la hora que nos esté escuchando. Bienvenido a este capítulo número 8 con el profesor Francisco Carrillo Gómez. Es un gusto tenerlo aquí, profe. ¿Cómo está usted? No, pues el gusto es que me hayas invitado, te agradezco que la invitación y un saludo a tu auditorio que nos está escuchando, desde nos estén escuchando, reciban mi más cordial saludo y mis más sinceras bendiciones. Es un gusto tenerlo aquí, profe. Usted como que... tengo una duda, ¿usted es como cronista de la ciudad? Más que cronista, historiador. Me gusta recopilar historias, más Sí, que nada. sí he visto que anda como muy metido en ese asunto, ¿no? Lo que ha pasado aquí en Agua Prieta y todo ese rollo. Me da un gusto tenerlo aquí. Y No, pues, gracias. el motivo de la invitación fue para que nos platiques un poquito. Eres uno de los pocos autores de aquí de la ciudad y nos gustaría escuchar el proceso creativo que tú tuviste como escritor. ¿Qué te dio por escribir? ¿Qué fue? O sea, ¿por qué decidiste? Ya eras docente, ya tenías tu carrera terminada, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué pasó? Dijiste, ¿sabes qué? Voy a ser un escritor, voy a escribir un libro. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, mira, más que nada, por azares del destino, yo soy ingeniero industrial, pero la vida me fue llevando por caminos que yo no me imaginaba. Entonces, yo empecé como columnista en un periódico, luego me dieron la oportunidad de trabajar ahí como jefe de taller y me dieron una página y me dijeron, es tuya, tú haces la investigación que quieras y bueno. Entonces dije yo, no, que pues tú sabes, México es uno de los países donde la carrera más riesgosa es la de periodista. Exacto. Dije, no me voy a meter con asuntos de narco, ni de mafia, ni de nada de eso. Entonces dije, a mí me llamó mucho la atención cuando inauguraron el Monumento a los Tres Orgullos, aquí en Agua Prieta. Los Abson, el plan de Agua Prieta y la carrera del Zaino. Entonces me puse a documentarme de eso. Entonces empecé a investigar sobre el grupo Los Abson porque me gusta la música de ellos, soy súper fan de Los Abson. Entonces ya entrevisté al señor Francisco Durazo, que en paz descanse, baterista de concerté una cita con él, me dio detalles, me dio algún material ahí. Y ya pues empecé, la sección se llamaba Leyendas de Agua Prieta. El monumento se llama el Monumento a los Tres Orgullos. Ahorita voy a decir cuál es la relación que tiene. Okay. Entonces, la sección se llamaba Leyendas de Agua Prieta y durante como un mes, el periódico salía semanal, salía los jueves. Entonces, ya empecé a escribir sobre la historia de los Abson. Se me acabó el tema de los Abson. Empecé con lo de la historia del Zaino, la historia de don Leonardo Yáñez el Nano, que incluso fui con su familia, me proporcionaron fotos, la biografía de él. Órale, qué buena onda. Porque debo presumir que pues me conocen desde niño la familia de don Leonardo Yáñez el Nano. Ok, qué buena onda. De hecho, un tío, hermano de mi papá, está casado con una nieta de él. Ok, del maestro Nano. Del Nano, Okay. y aparte fui vecino de un hijo de él, por allá en una colonia de aquí. Y padre. pues ahí pues fue muy relacionada la familia Yáñez con mi familia paterna, y pues ahí fue que nos conocimos. Entonces ya se me acabó el tema de la carrera del Zaino y ya fue con el plan de Agua Prieta, y ese material pues yo me lo quedé. Posteriormente el semanario cierra sus puertas y yo me quedo con ese material y lo empiezo a pulir. Entonces digo yo, bueno, pues se puede hacer un libro de esto. O sea, fue una idea que y ese libro, ¿cómo le podré poner? Los Tres Orgullos de Agua Prieta, Leyendas de Agua Prieta. No, que puedo hacer una combinación de las dos. 3 orgullos, 3 leyendas. Y así fue como nació. En ese tiempo yo ya estaba trabajando como docente en la extinta Preparatoria Federal por Cooperación, profesor Tomás Camacho Puente, de la cual tú eres egresado. Así es, para los que no saben, voy a hacer una pequeña pausa. El maestro fue mi maestro de cuarto, quinto y sexto semestre de prepa. Así es. Así es, pues nomás quería hacer ese paréntesis. Y precisamente cuando estaban ustedes en quinto semestre, que fue en el año 2007, cuando ya fue el último año de esa escuela,
que yo les daba la materia de planeación de la mercadotecnia, recuerdo, entonces que ya les había encargado un proyecto. Entonces me acuerdo que dije, no, que pues les voy a apuntar, quise usarlos como escaparate para dar a conocer el proyecto. Ya les platico el proyecto y todos ustedes, no sé si fue por el entusiasmo o por pasar la materia o por darme por el lado, no sé, el avión. Pero que todos dijeron que sí. Sí, entonces ya los equipos que unos, hicieran las invitaciones, que otros iban a hacer otra cosa. Entonces, me acuerdo que hicimos el altar del Día de Muertos y fue dedicado a los Sapson, me acuerdo. Ok, es verdad, sí es cierto. Que por cierto, ahí estaba contigo un compañero tuyo que es pariente de los Sapson. Francisco Javier Proaño. De hecho estuvo en el capítulo número 2, aquí estuvo, mitos políticos, él estuvo aquí. Me tocó escucharlo, entonces, y me acuerdo que cuando nos dieron el premio, que éramos en tercer lugar, fuimos a ver a la mamá de Pancho Durazo y le entregamos el reconocimiento, porque esas fueron a la prepa, nada más que ya se ha desmontado todo, y del altar, y ya me acuerdo que ahí, no sé si te tocó ir, pero entre los que fueron ahí en la casa de la señora, pues había fotos de los Sapson, discografía de ellos. Sí, creo que sí me tocó. De hecho, fui con Francisco Javier. Fuimos ahí, estuvimos un ratito ahí con mamá, ¿verdad? Mamá de Pancho. Pancho, exacto. Sí, me acuerdo. Bisabuela de tu amigo Ramsés Durazo. Sí, exacto. Sí, cómo no. Sí, y ya me acuerdo que ya de ahí se pulió todo. Y ya cuando se hizo la presentación del libro, que me acuerdo que, ¿sabes? Hasta se formó un grupo musical esa vez. Sí, de hecho, con amigos míos. Adrián del Cid, Pedro Alfredo Santa Cruz Ortega. Adrián del Cid, que si estoy viendo eso, pues felicidades porque acaba de ser papá. Y luego también estuvo cantando Fernando Enríquez Villalobos. Y también Luis Ángel Murillo. Un saludo a Querétaro. Allá a tierras queretanas. Y fue un evento que, con todo respeto, pero la directora no creía muy bien en él. Y ya cuando vio el resultado, ¿no? El resultado, me acuerdo que hasta ella de la emoción habló esa vez, sí. No, me acuerdo que era cuando estaba la televisora local aquí. Y me acuerdo que se hizo un ruido que todo el mundo preguntando, ¿dónde puedo conseguir el libro? ¿Dónde puedo conseguir el libro? Y desde ahí, o sea, entonces el proyecto fue como un parteaguas para ti, para empezar a incursionar en el mundo de la literatura. Definitivamente fue un parteaguas. Me acuerdo que ya empecé a practicar el proyecto, empecé a obtener apoyos y gracias a Dios se vio la luz el 24 de noviembre del 2010 en el Auditorio Cívico. Pues se me acabó luego la edición, tuve que sacar una segunda y luego ya después saqué una tercera. No por presumir ni quiero que me taches de arrogante ni nada, pero el libro Tres Orgullos, Tres Leyendas ha sido hasta ahorita el único libro en Agua Prieta que tiene 3 ediciones. Wow, yo no sabía eso. Y no nomás eso, lo mandé a un concurso del Instituto Sonorense de Cultura. Y ya está en la biblioteca digital del Instituto Sonorense de Cultura. Ya se puede descargar de manera gratuita. Okay. Y ya con eso, este libro pasa a formar parte del patrimonio cultural del Estado. Ok, me gustaría, maestro, que me mandaras el link y todo eso para el momento de postear el link del podcast, que los oyentes vayan ahí, visiten y vean ahí que tienes. Sí, hay manera de que me puedas pasar el... Claro, que sí. Okay. Pues qué buena onda, o sea, que yo no sabía que pusiste ahí, maestro, el nombre de Agua Prieta en alto. Neta, qué honor. Qué honor que estés en mi podcast. Gracias. Es que para mí, o sea, esto lo hago sinceramente de corazón, porque yo como nativo de aquí, me interesa que Agua Prieta destaque, pues a nivel, a todos niveles, y qué mejor que destaque que a través de su historia. Ese fue el primer libro. Ahora el último, digamos que tiene relación con el primero. El último libro se llama Agua Prieta en la Revolución Mexicana. Yo fui muy apegado, puedo presumir que fui muy amigo de Juan Valente Rivera Aguirre. Y él me platicaba de los edificios históricos, los sucesos,
Entonces, un día dije, bueno, yo tengo un tesoro en la casa, que no son monedas de oro, ni de plata, ni... Nada de eso. El tesoro que yo tengo son recortes de todos los apuntes históricos que se publicaron en diversos periódicos. Wow. Y de ahí fue cuando, por ejemplo, los fui recortando y entonces una vez ya hice un proyecto audiovisual que se llama Centro Histórico Revolucionario de Agua Prieta, está en YouTube, donde hice un recorrido por todos los lugares históricos de Agua Prieta. También me di a la tarea de investigar personajes cruciales en la Revolución Mexicana, como lo fue Plutarco Elías Calles, que fue comisario de aquí de Agua Prieta, Cruz Gálvez, y sucesos que tuvieron que ver mucho en la Revolución Mexicana, como el plan de Agua Prieta, como el asalto de Aníbacaxi, como lo que fue cuando la revolución vino y acabó con la única colonia mormona establecida en Sonora, la colonia Morelos, que la tenemos aquí a unos 80 kilómetros de aquí de la ciudad. Entonces un día dije yo, bueno, que pues como Guanajuato, que cuna de la independencia, dije pues Agua Prieta, que tiene que ser dado a conocer por medio de la revolución. De hecho ya estuve en simposios que ha organizado la Sociedad Sonorense de Historia, donde he platicado toda la riqueza histórica que tiene Agua Prieta de la época de la Revolución. Entonces fue cuando me di a la tarea, dije, de hacer ese libro que dije, Agua Prieta en la Revolución Mexicana, se llama Personajes, Sucesos y Lugares de 1911 a 1920. Okay. Es otro libro aparte de los que ya... 3 orgullos, 3 leyendas. Ajá. O sea, quiere decir que en total tienes 4, ¿no? 4, sí, así. Serial 3 leyendas. 3 orgullos, 3 leyendas. 3 orgullos, 3 leyendas. Memorias del joven docente, donde sales inmortalizado ahí. El maestro me inmortalizó. Y luego una novela de corte juvenil que se llama Ilusión de Verano. Eso quiero que platiquemos al último, porque aquí en este podcast le gusta mucho a la audiencia escuchar sobre cosas románticas también. Y ese lo dejamos para el último, pero continúa. Sí, y así fue como el día 5 de noviembre en el salón El Callejón del señor Edmundo Gámez, ahí hice la presentación del libro. Quien me hizo la presentación, bueno, la presentación del libro 3 orgullos, 3 leyendas, un paréntesis, me la hizo el que era cronista de Agua Prieta, Juan Valente Rivera Aguirre, que en paz descanse. Y la última me la hizo el maestro Juan Alberto Benítez Llanes, maestro jubilado de primaria, que es un asiduo inveterado, gustoso de la historia. Ok. Es papá de uno de los mis invitados, de mi segundo invitado. Juan Alberto Benítez Hernández, el Betito. Sí, Alberto aquí estuvo también, pues mira, o sea... ¿Cómo se van relacionando las cosas, ¿no? Sí, cómo no. Y el tercer libro, el que mencionas, donde nos inmortalizas a mí Ese fue el segundo. Ese fue el segundo, sí. Ok, muy bien. Sí, bueno, ya una vez que estuve en 3 orgullos, 3 leyendas, pues me siguió el gusanito, entonces... yo pues igual por hacer del destino llegué a la docencia, que es algo lo que pues me apasiona, pues me gusta enseñar a los alumnos, y luego creo que el nivel medio superior pues como que fue donde encajé pues ahí, ¿no? Sí. Y lo más que empecé a dar muy joven, empecé a dar clases ahí a los 24 años. Sí, me acuerdo, creo que sí, me tocó. Entonces fueron los últimos 2 años de la prepa Tomás Camacho y me tocó el brinco a Cobach, la transición a Cobach. Entonces yo siempre decía, no, ¿y cómo tiene el maestro? No, pues mi primer año me pasó algo así como si fuera como una historia de telenovela, pues sí. de telenovela juvenil. Entonces ya de ahí dije, no, pues voy a hacer un libro pues relatando mis primeros 2 años. Entonces Juan Valente Rivera, cuando dije, te hago ese proyecto, oye, ¿cómo tú siendo tan joven quieres escribir? Y dije, no, pues, ¿qué pasó? Mire, le enseñé el borrador, y ya que lo vio, no, me dijo, es que sí vale la pena que le demos para adelante al proyecto. Y ese lo presenté dentro de la Semana Internacional del Libro en el Instituto Tecnológico de Agua Prieta, donde hicieron acto de presencia, pues tú, sí. Elio Barrios,
hizo acto de presencia Javier Proaño, hizo acto de presencia Emanuel Partida Chanes, la Yumara Pineda Riola, Nubia Selene Carranza Barra, son de los que estuvieron ahí presentes. Me acuerdo que fue la televisora local, por ahí está el video donde salen hablando sale hablando el Partida. No, necesito buscarlo, necesitaría buscarlo. Ahí te voy a compartir el link también. Okay, y entonces ahí pues porque pues me tocó, como menciono ahí en el libro, lo escribí no para ser la figura principal de la historia, sino para dar el testimonio de un joven maestro que cuando llega a ser docente se enfrenta a diversas situaciones. Por ejemplo, mi labor pues era darles clases y ya, pero con el paso del, pues tú sabes la fama que se cargaba la prepa Tomás Camacho en aquel tiempo. Sí. Entonces yo ahí realmente me di cuenta, vi a una juventud donde la vida tenía sentido. Entonces, y ahí con el paso del tiempo, pues, con el paso de las clases, la relación, pues, recuerdo que se fue haciendo muy estrecha y no más a dejar mentir, dejé de ser el simple profesor Paquito para convertirme en el amigo de todos. Sí. Porque me convertí en el amigo de todos ahí. Y me tocó ver situaciones, por ejemplo, que de violencia intrafamiliar, me tocó ver situaciones de embarazos a esa edad, reacciones violentas de un alumno, me tocó ver sortear situaciones, por ejemplo, pues más que nada problemáticas a las que se enfrentaron los alumnos, y pues ahí la tuve que hacer no solamente de maestro, muchas la tuve que hacer de detective, de doctor, de psicólogo, de todo le tuve que hacer. Sí, yo como, o sea, ahora que yo soy docente, me he topado con situaciones, digo, a la torre, y déjame decirte algo, hace poquito me diagnosticaron déficit de atención, TDAH, por eso te ocasioné tantos problemas en la prepa. Pero en ese tiempo de la prepa yo desconocía ese término. Yo desconocía ese término, y a mí un libro que me ayudó mucho para entenderlos a ustedes, hay un libro de un maestro también que da testimonio, se me escapa ahorita, es un autor extranjero, pero el libro se llama No soy gran cosa, pero soy todo lo que tengo. Wow. Entonces, okay. Y ahí por ejemplo me tocó pues para sortear situación a las que muchos de ustedes se presentaron, pero por ejemplo, y yo dije, no, pues esto hasta puede ser guión para alguna telenovela, aunque pues ya las telenovelas juveniles pues ya dejaron de existir. Sí, de existir. La última que pasaron en Televisa pues fue un rotundo fracaso. Sí, cómo no. Pero sí, yo me acuerdo que pues ahí les hice reconocimientos, por ejemplo, bueno, pues sería imposible mencionarlos a todos, porque a todos los guardo en un gran corazón, pero por ejemplo sí, pues como y olvidar por ejemplo al Fernia, al Camello, a ti, pues el Jera, a Yumara, el Pollo, el Chapo, y desafortunadamente aquí quiero hacer una mención honorífica. Es que se me hace un nudo en la garganta. Mencionar compañeros que se nos fueron, que se nos adelantaron el camino. El primero, Gerardo Elías Ortiz, el Bifas, y el otro, Omar Eduardo Proaño. Proaño Montaño, que desafortunadamente pues se nos adelantaron en el camino, y pues para ellos este lindo recuerdo. Qué bueno. No, sí. Profe, ¿qué es lo que más destacas ahí? Cuéntanos, por ejemplo, cuéntale a la audiencia, en resumidas cuentas, algún capítulo del libro que tú dices, este capítulo, o sea, me pasó esto y por eso lo platico. ¿Sí? Uno más fuerte, una vivencia más fuerte, porque yo lo leí. Hay una vivencia fuerte ahí. No sé si vamos a conseguir. Pero si quieres. Bueno, hay dos que yo considero fuertes. Una de ellas, de un alumno que ya había sido expulsado de otras escuelas públicas, llegó ahí y que, por ejemplo, como dicen por ahí, cría fama y échate a dormir.
Entonces, yo a veces hasta Safio yo en mi forma, pues yo pensé que era, hasta que ya lo fui tratando, incluso una vez el muchacho sí sé como que trae ciertas situaciones, incluso una vez llegó a amenazarme con golpear, hasta que ya pues platiqué con él y ya pues, o sea, le fui, como están ahí, entrando por el lado y ya el muchacho pues egresó de la prepa y luego pues entró a estudiar una carrera profesional que la terminó, me parece. Y eso fue, uno sabe, de que fue todo un rescate académico Sí. de este muchacho. Y la otra de una alumna que era pues una de las más inteligentes de ahí, pero que traía situaciones familiares muy fuertes. Por ejemplo, así como falta de amor de los papás, o sea, de que parece que ya no estaba bien la relación entre los papás y entre los mismos papás ahí. Entonces ella se quería ir y yo le dije, bueno, pues vete de una vez, le dije, a ver con quién te irías. Ahí me acuerdo que fue una situación en que la muchachita explotó esa vez ahí. No sé si fueron esas las que... Sí, sí, sí. También el que me llamó la atención fue el del embarazo, ¿no? Sí, al inicio. Profe, una duda que yo tengo, y usted, por ejemplo, yo he tratado totalmente con una generación totalmente distinta. Me ha tocado trabajar, he atendido más las áreas de lo que es preparatoria y secundaria. Pero, ¿qué comparativa hay entre la generación pasada y la generación nueva? ¿Hay diferencia o es igual? Claro que hay diferencia y la diferencia se debe a la brecha tecnológica. Porque, por ejemplo, cuando a ustedes me tocaba en preparatoria, apenas andaban incipientes queriendo hacer lo que eran las redes sociales. Es más, creo que todavía ni siquiera se... Bueno, yo me acuerdo que en esa época existía Metroflog. Sí, que ya y MySpace, ajá. Que las dos ya quedaron obsoletas totalmente. Así es, se las comió de este Facebook. Entonces, por ejemplo, en aquel tiempo, por ejemplo, sí era de que investigaban más en biblioteca, en el libro de papel. Ahora quieren investigar, sacan su dispositivo y luego el Google ahí, ¿verdad? Entonces, sí es la diferencia, yo que... La diferencia, bueno, está la diferencia tecnológica totalmente, pero la diferencia almática, por ejemplo, yo considero que nosotros somos un poquito más, creamos lazos o vínculos más fácilmente, y no sé si ahora sucede. Muy poco sucede. Volvemos a enlazar con lo que es lo de la tecnología. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí yo me acuerdo que si salían al receso, todos platicando ahí, echando el cotorreo. Y ahora, por ejemplo, si salen al receso a cotorrear, entre comillas, salen a cotorrear, pero están hablando para acá, pero cada quien con su dispositivo. Pues ahí, entonces, ¿qué generación de esta tecnología de que acerca, como dicen ahí, acerca a los que están lejos, pero aleja a los que están cerca? Ajá. Y eso es lo que me tocó. Y por ejemplo, académicamente, ¿cómo los ves? O sea, nosotros... Se esforzaban un poco más ustedes, porque por ejemplo, acuérdate que en la prepa, si te sacabas 4 en el examen, 4 iba tu boleta. Ya después, claro que había la formativa y todo eso, pero ahora ya ves que ahorita está en el sistema educativo de que no los puedes reprobar, pues más que nada en el nivel básico. Ok. Sí, bueno, pues es que esto es un mundo, ¿no? Yo creo que para ti como maestro has tenido algunas generaciones, ¿no? La generación totalmente que estábamos adentrándonos, como dices, a lo que son las redes sociales, a la tecnología, que estábamos incursionando en ese mundo, y luego te tocó las que apenas estaban aprendiendo a usar eso, y creo que te han tocado las que ya están demasiado sumergidas en eso, ¿no? No, y luego más ahora que se vino la pandemia, pues que de un día para otro, por ejemplo, que un viernes no sabíamos que ese era el último día que íbamos a borrar el pizarrón, que íbamos a tomar lista, que íbamos a ver a los alumnos. Cuando dijeron, ¿saben qué? Se vino esta pandemia, todos a confinarse en su casa y a ver cómo les... Y ahí pues aprovechar la tecnología, grabar las clases, subirlas al YouTube para que las vieran ahí y así. Y por ejemplo, bueno, vamos a entrarnos a lo que es este último libro, que es un poquito más, como dicen, ¿no? Corte juvenil. La tercera... Este libro, o sea, aquí, profe, ¿cómo tú, o sea, de dónde tú te inspiras? Yo sé que son vivencias reales, pero ¿cuál es tu proceso creativo? O sea, me gustaría saber, y yo creo que a muchos que, por ejemplo, yo
yo la verdad lo compartí en el capítulo 2 cuando estaba platicando con Beto y le decía, ¿sabes qué? ¿Por qué le escribí un libro? Y le decía, yo la neta le digo, tengo un libro, pero el género es totalmente fantasía. Yo soy fanático de lo que es ciencia ficción, soy fanático de lo que es medievalismo, todo eso. Entonces es un libro tirando a la ciencia ficción. Entonces yo ahorita siento que tengo un bloqueo creativo realmente y una de las cosas principales por las que yo hago este podcast no es tanto para resaltar en redes sociales, es para yo aprender de cada uno de los invitados que tengo. Entonces a mí me gustaría, profe, que me dijeras cómo fue tu proceso, o sea, cómo tú dijiste, ok, me voy a sentar a escribir desde este pedazo y lo estás escribiendo y ¿cómo borraste, volviste a escribir? ¿Cómo estuvo ahí? Bueno, en el libro Ilusión de verano, desilusión de otoño, que es el libro al que te refieres, que es el género novela. Ahorita dices que tienes algo de ciencia ficción. Bueno, la ciencia ficción en la literatura ha tenido grandes éxitos. Ahí tenemos a Harry Potter, ahí tenemos las sagas de Crepúsculo, Señor de los Anillos. Así es, lo que son los Juegos del Hambre, o sea, infinidad, ¿no? Entonces, todo empezó una vez que me incapacité en la escuela porque me hice un esguince entonces, pues, como dicen ahí, para matar el tiempo, porque uno no mata el tiempo lo mata uno. Exacto. Entonces, bueno, para aprovechar, agarré un cuaderno, entonces resulta que a través de las redes sociales, pues, me reencontré con una mujer que me inspiró, pues, a salir adelante en la preparatoria, de la cual estuve enamorado. Entonces dije, me gustaría hacer una historia, y agarré el cuaderno, empecé a escribir, y luego ya después le empecé a releer, no, esto no va, no, voy a quitarle esto, porque tú puedes escribir, es muy importante escribir en el cuaderno, y luego ya después tú lo relees, y luego no, eso como que no concuerda con eso, y pues... O sea, quiere decir que tú lo hiciste a mano, o sea, totalmente. En la novela es así. Y luego ya que le pulí todo eso sí, se la empecé a dar a conocer a mis tíos, que fueron quienes ya conocían la historia y así. Entonces empecé ya una vez que la tenía, pues ya la empecé a teclear. Y entonces empezando a teclear, decía, no, pues mejor le borro eso. Y le agregué así. Así hasta que la fui puliendo. Entonces porque para esto, si tú si tú tienes un libro como dices, de ciencia ficción, y si ya has leído Harry Potter, la saga de Crepúsculo, El Señor de los Anillos, eso te va a servir mucho. A mí, por ejemplo, lo que me sirvió mucho, te lo voy a decir, por ejemplo, para mi novela, es que, por ejemplo, uno de mis autores favoritos es Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Sí. Ya te he leído libros de él, por ejemplo, la de Sangre de Campeón, Volar sobre el pantano. Volar sobre el pantano, ni se diga Juventud en Éxtasis, ni se diga La Fuerza de Shezid, Los Ojos de mi Princesa. Tiempo de Ganar, Luz en la Tormenta, El Feo. Órale. O sea, soy súper fan de la literatura de Carlos Cuauhtémoc. Es un libro dorado también de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. No es como... Ya estoy como el expresidente que se le olvida. Sí, pero... Te desafío a prosperar. De Carlos Cuauhtémoc Sánchez, y luego la de Decisión Crucial también. Entonces los has leído todos. Casi la mayoría. Qué buena onda. Me falta nomás la de Ser Feliz es la Meta, y la de Mujeres Líderes, me parece que... y luego el de Free Sex. Por ejemplo, conmigo no tenían pierde, porque en las posadas navideñas de la escuela, cuando dicen, que entra el intercambio de regalos, si no me regalaban algo de la América, era algún título de un libro, y era siempre de Carlos Cuauhtémoc. Sí. Entonces, ¿crees, o sea, en lo personal tú te basaste o te inspiraste? Bueno, o sea, lo agarraste como punto de partida a Carlos Cuauhtémoc en base a sus libros. O sea, no estoy diciendo que le copiaste, no, obviamente no. Estoy diciendo que él fue como una inspiración para ti. Sí, porque mira... Respecto a ese género, ¿no? Sí, porque eso sí te voy a decir, mira, cualquiera puede escribir un libro. Pero si no lees, vas a escribir como hablas. Pero si lees, vas a escribir como lees. Porque la lectura pues te hace enriquecer esa frase va a estar ahí. Así, entonces,
entonces, así fue. Entonces, bueno, que Carlos Cuauhtémoc Sánchez siempre en sus novelas deja algún mensaje. ¿Qué mensaje voy a dar yo en mi novela? Pues ahí pongo pues que las técnicas de ahorro del dinero, pongo ahí, por ejemplo, los hábitos de estudio, de lo que es la perseverancia. Entonces, procuré decir, bueno, esta novela les va a dejar este mensaje. Y, por ejemplo, ahí profe, ¿usaste nombres ficticios o pusiste...? Completamente ficticios. Pero, o sea, la novela está basada totalmente en un acontecimiento tuyo. Sí. Ok, o sea, platícanos un poquito de eso. Sí, pues mira, resulta que pues yo no era un estudiante muy destacado, ¿no? Sí batallaban conmigo porque pues era flojo para la escuela. Un día ya antes de entrar de vacaciones al siguiente ciclo, voy al pueblo de acá de donde es mi madre, Casadejano, Chihuahua. Okay. Tenía 16 años y conocí una muchacha. Estaba morrito. Hace 24 años. 24 años, ok. Échenle pluma. Tenía 16 años, hace 24 años. Ahí échenle pluma. Entonces, ya estando allá, pues vi una muchacha que me llamó la atención, ¿no? Pues, o sea, extraordinaria. La típica edad, ¿no? O sea, la típica edad. Sí. Entonces me dijo, una prima dijo, ¿qué? ¿Te gustó ella? Sí, le dije, pero pues sé que está. No, me dijo, apenas tiene 16 años, acaba de cumplir el mes pasado. Ahora en serio. Y pues ya ahí, entonces ella pues tenía parientes aquí en Agua Prieta. Entonces ya me acuerdo que le di la dirección, mi teléfono, y lo primero que me dice mamá, si no sales bien en la escuela y si va la muchachita, no te voy a dejar que salgas con ella. Pues sí, ahí fue que todos los días, es más, dejé de salir me empecé a hacer el hábito del estudio, y gracias a eso pues pude salir con un buen promedio de la preparatoria. Continué con ese hábito de estudio, gracias a Dios, no por presunción, pero salí con un buen promedio de la carrera. Así es. Y pues gracias, y eso pues me tiene aquí a donde estoy ahorita. Prácticamente tú le adjudicas a esa motivación, vaya, el mérito de que es una persona que estudia, o sea, que le echa ganas a lo que se propone. Así es, y desde entonces, gracias a Dios, aparte de carrera, pues acabo de hacer el examen de titulación de maestría. He hecho diplomados, el más reciente diplomado, que para mí fue algo algo extraordinario, un diplomado en programación neurolingüística. Oh, wow, eso está bien genial. Profe, pues realmente ella fue tu inspiración, o sea, de ahí partió, a lo mejor ahorita ya no, pero desde ahí tú dijiste, me lo voy a proponer, ella fue tu motivación en ese momento, y por ejemplo, no nos arruines el final, pero platícanos, ¿te hizo caso? O sea, ¿te peló? ¿Hubo una relación? No, precisamente por eso se llama el libro. Ajá. Ilusión de verano, ilusión de otoño, porque yo me ilusioné. Ajá. En un verano, y ya exactamente el 1 de noviembre, que fuimos al pueblo a dejar flores a mis abuelos allá, uh-huh, los papás de mi mamá. Pues esa vez me le declaré. Wow. Pero pues me dijo que ya estaba con otro muchacho, que andaba con otro muchacho, entonces, y era en la temporada de otoño, pues ahí se cayó mi ilusión, por eso se llama ilusión de verano, desilusión de otoño. Ok, pero, o sea, sí llegaste a tener una comunicación con ella, sí llegaste a platicar, a generar una amistad con ella, y ella supo lo que sentías por ella, ¿o no? Sí, ¿cómo no? Sí, porque incluso, bueno, te estoy hablando de 1997, pues en aquel tiempo, pues yo ni pensaba en los correos electrónicos, ni en internet. No. Incluso en aquel tiempo eran las cartas postales, le mandé una carta postal, recuerdo esa vez, donde le puse que la fecha en que iba a volver y todo. Y sí, pues desde el primer día que nos fuimos platicamos. El segundo día salimos allí la invité a salir por la placita de ahí del pueblo, que ahí fue donde me le declaré, platicamos, y luego ya al 7 ya nos despedimos, y no volví a saber de ella hasta, ¿qué será? Hace casi unos 9 años, uh-huh, gracias a la magia de las redes sociales. Uh-huh. Le mandé solicitud, pasaron las horas, no me la aceptaba, entonces le mandé un mensaje inbox, hola, ¿cómo estás? Sin darle muchos detalles, que ¿te acuerdas de mí? Y al que no, yo soy primo de fulaní. Sí, no, pues es que vi que era el cumpleaños de un primo. Y le dije, vi que
que le pusiste Lo felicitaste. felicitación a mi primo y me acordé que eras tú y no dudé en mandarte la... Y en eso ya me llegó la notificación que decía, fulanita ha aceptado tu solicitud de amistad. Y ya de entonces, pues así esporádicamente, le da like a alguna de mis publicaciones, yo le doy like a alguna de sus publicaciones, o le llevo a comentar alguna de sus publicaciones. Ella esporádicamente me iba a publicar, me iba a comentar alguna de las... ¿Y se llegó a enterar de lo que hiciste, del libro o no? Sí, ¿Y porque... ¿Y cuál fue su reacción? Bueno, ella en sí no me ha dicho la reacción, sino que su hermana sí me dijo, oye, me dijo, pues vi que ese libro de nosotros, pues sí, dijo, sí sentí cierta incomodidad, pero está bien, dijo, o sea, no pasa nada, no pasa nada, porque incluso, pues, si me hubiera dicho, no, pues te exijo, no, o sea, incluso yo saqué una segunda edición del libro que la presenté hace 3 años acá en Casas Grandes, Chihuahua. Okay. Y ya, por ejemplo, cuando recién saqué el libro, fui a promocionarlo al pueblo de mi mamá, casi todo el pueblo tiene el libro, y pues tú sabes, pueblo chico, infierno grande, pues la otra vez que fue mi mamá a arreglar un acta, la juez le dijo, ya supe de quién se enamoró su hijo. Bueno, pues es que está bien genial, pues, o sea, que tengas, bueno, creo que tienes 3 tipos de género, los has manejado. ¿Cuál género se te ha complicado más? ¿Tienes un libro histórico? ¿Tienes 2 libros históricos? ¿Tienes un libro, se podría decir, autobiográfico? Y tienes un libro, una novela. ¿En cuál tú tuviste, cuál te generó más conflicto? El de la novela, definitivamente, sí, el de la novela, porque por ejemplo, historia, claro, tiene su chiste, ¿no? Pues para poderla narrar así, pero en la novela es un poco complicado para saber cómo vas a enganchar al público. Okay. Eso es el detalle. Hay personajes ahí, entonces todos los personajes, sí, es... Por eso es que decía ahorita, decir, bueno, esta novela les va a dar este mensaje. Ajá. Y luego procurar que el argumento que viene en la contraportada de lo que se trata, busqué asesorías y todo para que fuera lo más llamativo para enganchar al... Ok, y pues hiciste una segunda edición, creo que sí lo enganchó. O sea, sí, gracias a Dios, a Juan Valente Rivera, que me prestó un libro de Mario Vargas Llosa, que se llama Cartas a un joven novelista. Okay. Para todos aquellos que quieran escribir género de novela, les recomiendo ese libro. Cartas a un joven novelista de Mario Vargas Llosa, autor peruano. Ok, sería muy buena idea empezar a leerlo, porque ahorita yo llevo más o menos como el 70-80% del libro, pero o sea, siento que ahorita estoy en un proceso totalmente, en un bloqueo. O sea, de hecho ahorita dejé de escribir totalmente y me dediqué al podcast. O sea, el podcast es como mi momento de relax, pero voy a seguir. Pero, o sea, todo eso es bueno. O sea, ¿qué le recomendarías? Bueno, aparte del libro que acabas de mencionar, ¿qué otra cosa tú, maestro, tú le recomendarías? O sea, tú le dijeras a la sociedad joven, porque este podcast va dirigido principalmente, misofonía, como siempre lo he repetido, es como hacer un ruido de que la gente que tiene un talento, que la gente que tiene un arte, que la gente que tiene alguna manera de ser de diferente, creativa, despierte, haga ese ruido incómodo, que diga, es tiempo de que me ponga a escribir canciones, me ponga a escribir un libro, me ponga a dibujar. ¿Tú qué le recomendarías a alguien que ahorita está diciendo, híjola, me gustaría mucho escribir, me gustaría mucho publicar mi libro, pero no me atrevo? O sea, ¿qué le aconsejas a esa persona? Les aconsejo, primeramente, perder el miedo. Miedo, en inglés, significa fear. Y fear es falsas evidencias que aparentan realidad. Wow, entonces, una de las cosas es, un consejo que yo le doy, haz lo que más temas y vencerás tus miedos. Wow. El chiste es perder el miedo, el chiste es aventarse, el chiste es lanzarse y romper esos paradigmas. El decir, voy a hacer esto y me vale si piensan que estoy loco, loca. Al rato esos que te digan que soy loco, loca, cuando vean tu éxito, mira, ¿se atrevió? Me atrevió. ¿Tienes planeado escribir algo más? ¿O hasta ahí, sientes tú que hasta ahí dio tu tope? O sea, por ejemplo, a lo mejor fue algo que quisiste hacer. Por ejemplo, yo del podcast no sé cuánto más, o sea, no. Sí me gusta mucho hacer esto,
amo y disfruto mucho. ¿Por qué? Porque, como te dije, todos mis invitados han dejado una semilla en mí, han plantado algo y yo he trabajado en eso, ¿no? O sea, que ellos tienen diferente a mí. Pero mi sueño no es ser un streamer profesional, no es. O sea, esto lo estoy haciendo porque me gusta, me agrada, estoy aprendiendo yo principalmente y ya después, o sea, a los que me están escuchando, pues que se motiven, que lo hagan. Pero, como te digo, o sea, no es mi plan. En el caso tuyo, ¿ese fue 4 libros, es tu límite o hay planes para otro Mira, más? no te puedo... Mira, planes, otra frase que decía John Lennon, la vida es todo lo que te va pasando mientras tú te empeñas en hacer otros planes. Entonces, yo realmente, los libros no es algo que planeo, sino que es algo impredecible. Por ejemplo, yo había hecho hasta la novela, dije, no, que pues hasta aquí de repente que se me prende el foco y como dicen por ahí, pues hacer algo sobre la Agua Prieta en la Revolución. Hice esto, entonces yo no puedo decirte si mejor el día de mañana, por se me ocurrió otra idea y hago otra. Ok, o sea, pero sí, o sea, sí te gustaría dar otro. Sí, ¿por qué no? Sí. Y como autor independiente, o sea, es un reto ser un autor independiente. Sí es independiente porque todo proyecto independiente lleva, por ejemplo, es como por ejemplo en la política. Ajá. Por ejemplo, estás con un partido y el partido, por ejemplo, te da ciertas prórrogas, ciertas ayudas, así, igual las casas editoriales. Un candidato independiente que tiene que costear porque no tiene idea de partidos, lo mismo pasa así con los autores independientes. O sea, tú como autor independiente, tú vas a hacer tu libro, tú lo vas a imprimir de tus recursos y ya tú te la vas a echar con la venta, pues ya para recuperar tu inversión y generar las ganancias. ¿Piensas que es mejor? O sea, ¿piensas tú, maestro, piensas que si tú hubieras ido a una casa editora, te hubieran manipulado un poquito las ideas y no hubieran dejado de ser creativo? Y aparte de eso, por ejemplo, también, o sea, es lo mismo, pues, por ejemplo, en la política, por ejemplo, ya ves que en los partidos tienes que dar prórroga a tu centro ejecutivo nacional, así, ¿no? Lo que son y por ejemplo, en lo que si tú eres un gobernante independiente, tienes los recursos libres, no se los tienes que reportar a ningún partido, pues entonces, por ejemplo, en una casa editorial, por ejemplo, ok, se vende el libro, pero tanto es para la editorial, tanto para ti, tanto de esto. En cambio, tú como escritor independiente, tú vendes el libro y las ganancias son libres para ti. Entonces, te da una satisfacción, me imagino. Sí. Es más, yo creo que es más satisfacción de manejarte por el área independiente, porque pues, o sea, he escuchado que es muy difícil, he escuchado de otros escritores que es muy difícil lograr entrar a lo que son en la casa editorial. Sí, entonces muchas veces te frenan, te dicen, está padre el contenido de tu libro y todo ese rollo, pero al final te dicen, pero espérate unos 2 años, 3 años, en 3 años vamos a publicar. Entonces yo me imagino que de manera independiente, pues tú lo puedes imprimir cuando quieras, venderlo para... Tú puedes hacer las ediciones que tú quieras. ¿Alguien te ayudó en el proceso de edición? O sea, ¿fuiste con alguien que...? Bueno, en los primeros libros, sí, por ejemplo, sí me hicieron el diseño, ¿no? Allá en donde lo mandé a imprimir y todo, pues eso fue un poco de... Pero ya conforme yo fui manejando lo que es el publisher, o sea, que fui buscando tutoriales, porque dije, pues, ¿qué tan difícil puede ser esto? Y ya, por ejemplo, a partir de lo que es la novela, la tercera edición de 3 Orgullos, 3 Leyendas en físico y lo que fue esta última de Agua Prieta es mexicana, lo que es el diseño y la maquetación de exteriores, interiores, la maquetación de portadas y toda la edición, yo me la aventé. Ok. Eso es muy importante lo que dices ahí, maestro, porque por ejemplo, en mi caso yo compartía con Luis Vladimir en el episodio pasado, compartíamos de eso, que muchas veces tenemos ese miedo a dar el paso, ¿no? Yo tenía un miedo terrible a hacer un podcast, o sea, yo quería un estudio profesional, ¿no? Micrófonos profesionales,
Y por azares del destino me encuentro con una aplicación ahí en YouTube y todo, y te dicen cómo usarla. Y se dio, o sea, hoy en día llevamos 8 capítulos hasta ahorita y fue cuestión de que diera el paso. Dije, muchas veces me quedo pensando, digo, ¿desde cuándo hubiera dado el paso? O sea, pero siempre estuve con ese miedo. Y qué importante eso que mencionas, maestro, que mencionas que tú mismo tuviste que buscarle en el publisher, buscar en YouTube, buscar cosas y hoy en día pues tú mismo creaste todo o sea, no hubo, ahí sí que no hubo mano negra, pues nadie te manipuló, nadie te dijo, hey, no lo hagas así, no, hazlo de esta manera, no me gusta. Qué genial, o sea, me siento, o sea, qué padre y qué bueno que la audiencia que nos está escuchando, hey, yo pienso que el maestro ahorita te lo va a decir, pero atrévete, y te lo acaba de decir, atrévete y da el paso, quítate todos los miedos. Acabo de sacar aquí porque ahorita dijiste, bueno, ¿por qué no lo hice antes? Te quiero aquí, y esta es una reflexión, digo, no sé, independientemente de la religión que profesen, pero dice, Dios siempre contesta de 3 maneras. Ajá. Te dice sí y te da lo que pides. Te dice no y te da algo mucho mejor. Uh-huh. Te dice espera y te sorprende con algo maravilloso, y creo que esto último encaja contigo. Ajá. Ok, pues sí, definitivamente, maestro, pues nos sorprende, sí, cierto, o sea, totalmente, sí. Y el secreto está en atreverse, ¿no? El secreto está en atreverse. Yo creo que Agua Prieta puede dar mucho, pero es cuestión de crear una generación de atrevidos, ¿no? O sea, ese es el propósito de este podcast. No sé hasta dónde llegue, no sé hasta cuándo llega, como te dije ahorita, no sé hasta cuándo llega, hasta aquí estuvo, pero el propósito principal de estas transmisiones a través del streaming en Spotify y en YouTube es eso, crear una generación de gente atrevida aquí en la comunidad. No, y yo te felicito por este paso que dices, porque muy pocos lo han hecho. Yo, si acaso 1 o 2 personas, incluyéndote, es de los que hacen. Entonces, yo sinceramente te deseo que esto trascienda fronteras. Ya diste el primer paso, dicen de poquito en poquito, se en el jarrito, a lo mejor al rato tienes no solamente cientos, miles, hasta 1 millón de suscriptores, mejor por al rato por aquí veo por ahí el botoncito de YouTube. Verás que estaría genial. Verás que sí se puede. Pues algo que quieras compartir al último. Ya casi se nos está terminando el tiempo. Bueno, pues decirle a tu auditorio de que si quieres emprender solamente necesitas 3 cosas: el atrevimiento, el soñar y la conexión con tus emociones. Wow, pues bueno, ya lo escucharon, amigos. Este fue un capítulo totalmente de enseñanza para mí, porque pues hay muchas cosas que quiero hacer respecto al arte de escribir. Y pues también yo creo que si tú escuchaste este podcast, si tú escuchaste la conversación con mi invitado el día de hoy, yo creo que no hay límites, no hay barreras, no hay fronteras, y te reto a que lo hagas. El límite es el cielo. El límite es el cielo. Y como decía Ogmandino, o sea, entre más altos te pongan los límites, más altos va a llegar. Decía Ogmandino en su libro de El vendedor más grande del mundo: si le tiras a un águila, le vas a pegar a una piedra, pero si le tiras al cielo, le vas a pegar a un águila. Wow, pues ahí está. Pues muchas gracias, nos estamos viendo en la próxima emisión. Gracias por venir, maestro. Gracias por la invitación. Ahí le pongo pues para que sigan los que estén interesados en leer esta edición que está ahí del maestro, del libro 3 leyendas, pues para que lo busquen ahí a través de manera electrónica. Le ponen en Google 3 leyendas y le va a aparecer un enlace ahí que dice ISC, Instituto Nacional de Cultura. Ahí le dan clic y de ahí lo van a poder descargar. Igual lo voy a poner en la descripción de los videos, y pues muchas gracias. Nos estamos viendo en otro capítulo más de Misofonía. Dios lo bendiga. Bye.